Yo me llamo Alfonso, soy educador, principalmente educador, aunque me dedico a la gestión cultural. Ya sabéis que los autónomos culturales tenemos que hacer un poco de todo. Y mi actividad principal es generar programas educativos para espacios patrimoniales, ¿vale? Yo me dedico a esto desde el año 2008 y bueno, he estado en diferentes espacios, tanto en yacimientos arqueológicos como museos, como salas de arte, en las que hemos ido trabajando de diferentes maneras. Y lo que os voy a proponer hoy es un repaso. Primero, una parte teórica, que es la más fea, pero creo que es necesaria. Y después vamos a pasar de esa parte teórica a una definición de lo que puede ser un programa educativo. Conocéis, antes de empezar, tengo el deje de maestro. Yo estudié magisterio y entonces la cosa mía es preguntar. Y bueno, como estamos en familia, pues yo voy a preguntar y os voy a ir haciendo preguntas. ¿Conocéis algún programa educativo? ¿No? Hacemos así como que ahora veremos si realmente los conocemos o lo que nos están vendiendo como programa educativo es otra cosa. Porque quizá también un poco la definición de lo que puede ser y lo que va a ser un programa educativo nos falte también, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos en faena. Yo no sé si os importa si desde aquí me quedo sin mascarilla. ¿Cómo lo veis? ¿Vale? Tengo un certificado, que vengo de... y vengo el viernes, me hicieron el sello ya, desde entonces. Bien, la clásica definición de patrimonio, ¿de acuerdo? Siempre, para empezar este tipo de cosas, es como obligatorio hacerse eco de lo que dice la UNESCO, que es como sentenciando, ¿no? El patrimonio y la creatividad contribuyen a la construcción de sociedades y del conocimiento dinámica, innovadora y próspera. Maravilloso, ¿verdad? Es como, a eso tendríamos que ir todos, ¿verdad? Claro. Incluso tenemos aquí una cronología, que no voy a parar en ella, pero tenemos una cronología de los diferentes hitos. He quitado algunas, pero estos son los diferentes hitos históricos que se han ido sucediendo a lo largo de la última etapa del siglo, la última mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Desde la primera convención de La Haya, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se decide, oye, independientemente de que estemos en guerra, hay que preservar ciertas cosas, pasando por ejemplo, la del 72, que es la de protección del patrimonio mundial, cultural y natural, en la que se ponen de acuerdo en que cada país, en el 72, dicen cada país tiene la obligación de generar unas leyes que promuevan la conservación de su patrimonio. El 2001, por ejemplo, que es la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, ahí entramos en el patrimonio inmaterial, hablamos de ritos, tradiciones, cultura inmaterial y nos vamos ya, por ejemplo, para el 2005 sobre la Convención de la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ¿vale? Ahí ya entrarían cosas como mucho más locales. Hemos ido, en cuestión de 60, 70 años, hemos ido afinando y detectando qué es y qué no es patrimonio y qué es y qué no es cultura, hasta llegar a nuestro ámbito. Ámbito estatal. Año 85, ¿de acuerdo? Ley del Patrimonio Histórico Español. Año 85. 35 años. Tiene la ley. Y he puesto las leyes autonómicas, la de mi comunidad y de la vuestra. La vuestra fue anterior, el 99, pero fijaos, desde el 85 al 99, oye, hubo ahí un tiempo para pensárselo, ¿eh? Pero es que nosotros y nosotras tenemos la ley desde el 2007. Bueno, pues en esa ley del 85 hay un PDF maravilloso que lo podéis encontrar en internet con toda esa ley. Si le dais a buscar palabras, la palabra educación aparece 3 veces en toda la ley. Y en ningún caso para decir que es obligatorio o necesario generar
programas educativos que valoren y prevengan, tal. Solo 3 veces en una ley tan importante como esa. En la de Canarias pasa exactamente igual y en la de Andalucía 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con los programas educativos en espacios patrimoniales? ¿Cómo se plantean y de qué manera somos conscientes de ello? Pues yo os preguntaba antes, ¿qué programas educativos conocéis? ¿Existe la figura del educador en patrimonio en Canarias? Ya os digo que no, ni en Canarias ni en Andalucía, en ninguno de los dos sitios. Y en algunas comunidades existe, pero en el ámbito privado. Por lo tanto, no podemos hacer nada. Fijaos, la ley del 85 lo que considera patrimonio histórico. Ojo, esta ley no se ha cambiado, solo ha habido las modificaciones que las leyes autonómicas han querido hacer, pero siempre basándose en la ley del 85. Monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico y zona arqueológica. Esas son nuestra definición de patrimonio histórico. ¿Os falta alguna? ¿Algo que creáis que podría incluirse en la ley pero no está ahí? Por ejemplo, lo inmaterial no está metido en la ley nacional, muy bien. Y en nuestra ley de patrimonio, o sea, la ley del Estado. En la Canaria sí habla de inmaterial. Bien, que no me he querido parar mucho en las leyes. Esta plaza es la plaza de San Ildefonso, de mi ciudad, de Jaén. Una iglesia preciosa, casco histórico, una iglesia que se construye a mediados del siglo XV, a principios y mediados del siglo XV. Bonita, ¿verdad? La misma plaza, los sábados por la noche. Ya sabemos lo que es el patrimonio. La gente lo ve. A esos chicos que acaban de dejar la plaza así, lo ha llevado el colegio, el instituto, lo han llevado a ese paseo, esa visita a la iglesia de San Ildefonso, y le han dicho, mira qué bonita es, valora tu patrimonio. ¿Ha servido para algo? No. ¿Por qué? Porque ya no funciona eso. Yo creo que nunca funcionó, pero ahora menos. Porque hay que promover y hay que realizar las cosas de otra manera. ¿Y cómo cambiamos esas prácticas? A través de la educación. Pero no con... Sabéis que los colegios son público cautivo. Cuando van a una visita guiada, yo cuando me lo encuentro en el museo, lo primero que les digo es eso, sois público cautivo. ¿Eso qué significa? Que han ido por obligación, los han llevado al museo. Por lo tanto, ellos no están allí porque quieren. Ya hay un error de base. Ya hay algo que falla de primera y que, como no sepa reconducir, la visita no sirve absolutamente para nada. Ahora veremos cómo se puede tratar eso, ¿vale? Vale, y eso de la educación en patrimonio, ¿qué es? Pues aquí, como hemos dicho antes, las leyes no hablan, no especifican, no dicen nada al respecto. La palabra educación, como hemos dicho antes, aparece solo 3 veces, pero sí se habla mucho de difusión del patrimonio. Difusión. Claro, ¿es lo mismo la difusión que la educación? No. Para las leyes sí, y para las personas que realizan los presupuestos en cultura también. Difusión y educación. De hecho, la educación está inserta en esa parte de difusión. No, la verdad es que no. Yo empecé, cuando empecé a trabajar, todo lo que hacía eran
actividades para niños. Definición, escrita. Talleres para niños. Cosas, y yo he llegado a leer cosas para niños. Así, tal cual. Porque es la difusión. Porque aquí lo que importa es que tú le digas a la gente, oye, mirad qué chulo es este edificio. Pero es que eso no es así. Y ahora veremos cómo lo cambiamos. Difundir. Vámonos a la RAE. Por cambiar un poco, propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. Propagar o divulgar. Ahí no interviene la educación. Por lo menos la educación formal o la no formal. Quizá la informal. Pero divulgar es contar, es decir, este edificio es maravilloso. Punto. Educar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven. La RAE siempre con el masculino para todos. Por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Educar la inteligencia y la voluntad. Hay un cambio, ¿verdad? Imaginad que todo el presupuesto que va destinado a este tipo de acciones va para la primera parte. No va para la segunda. ¿Y cuál creéis que tendría más potencial? Pensando a medio o largo plazo. ¿Verdad? Está claro. Pues sin embargo, si miráis, todas las propuestas culturales están destinadas a la difusión, no a la educación. De hecho, como he dicho antes, lo repito para las que habéis llegado ahora, no existe la figura de educador o educadora en patrimonio en la función pública. No hay una oposición en la que tú puedas presentarte para ejercer como educador o educadora del Estado o de la comunidad autónoma. Bien, yo es que me gusta esto tampoco de solo ver y no escuchar, y además con las mascarillas, que es todo tan frío. Ejemplo de eso que estáis viendo ahí, de difusión. Por ejemplo, unos vídeos que estuviste ahí grabando y... Perfecto. Ah, bueno, y esto, claro. ¿Qué más cosas? Cualquier actividad de tipo de exposición, o sea, cualquier show, que no tenga una parte didáctica, que no tenga una parte... Bueno, por ejemplo, las exposiciones son didácticas siempre y cuando tú tengas las ganas, digamos, de aprender. Es decir... Pero que no tenga una filosofía formativa, es decir, que no tú haces un show simplemente, pero no haces que no tiene una intención formativa en el show, pero simplemente es una información. Ajá. ¿Algo más? Todo eso se podría tomar como educación informal. Por hacer unas definiciones... ¿Hay algún maestro o maestra en la sala? ¿No? Bueno, aparte de Concha, pues la educación formal es la que se hace la reglada, la que al final te dan un papelito y te dicen enhorabuena, tienes la ESO, o el bachillerato, o una carrera. ¿De acuerdo? Esa es la educación formal. La no formal es la que se podría realizar en espacios, en ámbitos patrimoniales, y que llevaría consigo un currículum, pero no lleva una certificación final. Es decir, estamos aprendiendo, pero no por el papel, sino porque nos apetece o tenemos una necesidad de hacerlo. Y la informal, pues es la que se realiza, por ejemplo, en una charla, en la que hablamos unos con otros, unas con otras, y aprendemos de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre esas tres. Bien, fijaos, la no formal tiene intencionalidad educativa, está planificada, requiere de evaluación y no está inserta en el ámbito escolar. Hasta ahora, yo entiendo que cuando nos hablan de programas educativos, lo fácil es irse a actividades, visitas guiadas.
Pero es que un programa educativo es mucho más. Es que no es solo la visita guiada. Ahora veremos cómo se puede plantear ese programa educativo. Es que tiene una intencionalidad educativa, igual que puede ser una visita guiada, está planificada, es decir, hay un contacto con los centros escolares o con el centro con el que vayamos a tratar, requiere de evaluación de la actividad, de la persona que está haciendo la actividad y una evaluación externa del conjunto. Y no está inserta en el ámbito escolar, es decir, no va a haber un papelito por parte del director o la directora del colegio que diga, oye, has aprobado la asignatura de museo, ¿vale? Simplemente, bueno, pues que se concatena con todo lo demás dentro de las actividades extraescolares del centro. Claro, ahora es cuando me toca todo esto que es la teoría. Ahora toca dar ejemplos y enseñaros un poco cuál es mi trabajo. No penséis que en 2008 yo lo tenía tan claro, ni muchísimo menos. De hecho, yo en 2008 era monitor. ¿Os suena la palabra monitor, verdad? ¿Sí? Esto es un monitor. ¿Vale? Y lo primero que yo hice la tesis sobre este tema, sobre educación en patrimonio, y la primera pregunta que me vino fue, ¿y yo cómo me llamo? ¿Qué soy? Porque no soy maestro. Un maestro o una maestra tiene una oposición y tiene un trabajo en una escuela. Bueno, pero es que trabaja en un yacimiento arqueológico. Yo empecé trabajando en un yacimiento, ahora lo veremos. ¿Entonces eres arqueólogo? No, yo no excavo, no tengo conocimientos suficientes como para hacerlo y no me puedo llamar arqueólogo, sería un insulto a mis compañeras y compañeros. ¿Y entonces cómo me llamo? ¿Qué hago? Pues le di bastantes vueltas. Y ahora mismo, con la palabra con la que más me siento cómodo, es educador. A lo mejor dentro de 10 años las cosas cambian y nos llamamos de otra manera. Pero educador en patrimonio. Ostras. ¿Y eso qué implica? Pues al principio implicaba actividades. En la provincia de Jaén no había programas educativos. Nadie sabía lo que era eso. Ni se planteaba. Se planteaba que cuando llegaba Navidad había que hacer talleres. Cuando llegaba el Día de Andalucía había que hacer talleres. Cuando llega el Día Internacional de los Museos hay que hacer talleres. Pues vamos a hacer talleres. Pero, y aquí tengo que agradecer públicamente la valentía de la directora, por ejemplo, del Museo de Jaén, Paqui Hornos, que te dicen, ¿tú tienes alguna otra idea? ¿Tú es que quieres hacer otra cosa? Pues mira, sí, yo quiero plantearlo de otra manera. Pues hazlo. Y a partir de ahí empieza a evolucionar y empieza a cambiar. Hay que ser valiente para hacer eso porque lo otro funciona. Tú tienes tu público fijo todas las Navidades, además ves a los niños crecer, ves a la misma madre con los mismos niños que te los traen desde los 3 años hasta los 14. La última vez ya hubo una madre que parecía yo el médico, que le dije, mire señora, ya no me lo traiga más, porque el chiquillo ya tiene bigote. Y ya he hecho todos los talleres que tenía que hacer conmigo. El próximo año que me dé el currículum y lo meto como técnico. Porque todos los años repiten. ¿Vale? Yo tampoco quiero eso. Y luego si queréis abrimos debate sobre eso. Están los convencidos y las convencidas. Yo estoy seguro que las personas que estáis aquí sois personas convencidas de la importancia del patrimonio. A mí me interesaría hablarle a los que no están convencidos. Porque, ¿qué os voy a contar? Si vosotros me vais a decir, pues claro, es que el patrimonio es muy importante. Por supuesto, por eso estáis aquí. Pero, ¿y qué pasa con todos esos que no están aquí? ¿Cómo hacemos que vengan? ¿De qué manera? Ahora le vamos a dar vuelta a eso. Bien, eso es Cástulo. Es un yacimiento arqueológico en el que participamos unas cuantas personas. Es un proyecto que empieza en 2010. Imaginaos 55 hectáreas de una ciudad que está enterrada bajo tierra y que no tiene absolutamente nada encima.
por lo cual podemos excavar las 55 hectáreas. Maravilloso. El sueño de cualquier arqueóloga o cualquier arqueólogo. Y la pesadilla de un educador. Lo que estoy viendo es un grupo de personas, casi todos voluntarios y voluntarias, que participan de la actividad arqueológica cada verano. El primer paso fundamental es que la gente se crea que aquello es suyo y que ellos forman parte de ello. Ya vendrá todo lo demás, pero si no hacemos que la gente aprenda su propio patrimonio, no sirve de nada que yo diga que es maravilloso, si no lo sienten como suyo. Toda esa gente viene de voluntarios, también está el equipo, por supuesto, pero si os habéis dado cuenta, el equipo tiene las mismas camisetas que los voluntarios. Estamos todos mezclados y todas mezcladas. No hay diferencia. Y de hecho no la hay. Solo la hay a la hora de tomar decisiones. Ahí sí es verdad, pues que con Marcelo Castro a la cabeza, este señor que tiene el sombrero en la mano, que parece uno más, pues es el director del conjunto y de la investigación. Se reúne con las demás personas que forman parte del equipo y se toman las decisiones. Tenemos antropólogas, carpólogas, periodistas, historiadoras del arte, arqueólogas. Es un equipo multidisciplinar. Tenemos incluso hasta un educador. Yo en verano, obviamente, no tengo niños ni niñas. Yo en verano me encargo de los campos de voluntariado. Pero estoy allí y estoy viendo lo que están haciendo. Porque me parece fundamental que para que luego yo pueda hablar de ese sitio, sepa lo que es mancharse las manos en ese sitio. Sepa lo que es estar desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. No sé qué temperatura máxima tenéis en esta isla, pero allí se fríen huevos en los capós del coche. 53 grados este año ha sido el récord. ¿Vale? Eso hay que vivirlo. Para cuando llegue noviembre, diciembre, enero y yo me encuentre solo con un grupo de niños y niñas en ese sitio, yo pueda decirles, pues resulta que ahí pasó esto. Y yo estaba. Yo no soy arqueólogo, pero acompaño a mis compañeros. Y de hecho lo hago partícipe. Ahí estáis viendo, como he dicho antes, a Marcelo Castro, director del conjunto. Y a Marcelo, de vez en cuando, lo engancho y lo engaño para que venga. Son niños de un colegio que está muy cerquita del yacimiento. Desde su patio del recreo ven el yacimiento. ¿Cómo no los voy a invitar todos los años? Si prácticamente son los habitantes del yacimiento. Pues ahí tenemos a Marcelo Castro hablando con ellos, in situ, sentado en una escalinata de una torre de época púnica. No le están haciendo daño al patrimonio. Están sentados, sí, de piedra. Estamos en un periodo de conservación. ¿Pero va a ser lo mismo estar detrás de la valla que sentado ahí? ¿Os imagináis? Estar sentado en esa escalinata y que te estén contando que la familia de un tal Aníbal construyó eso. Porque todos sabemos quién es Aníbal, ¿verdad? ¿Os suena Aníbal? ¿Sí? Ojo, yo hago estas preguntas porque es importante para lo que voy a decir después. ¿Sabéis lo que hizo Aníbal, verdad? Un montón de cosas, pero la que lo hace realmente famoso es que desde Cartago, desde su tierra, coge un ejército, lo va formando conforme va creciendo, va avanzando, llega a tener elefantes en su ejército, atraviesa la península ibérica, atraviesa los Pirineos, llega a los Alpes, los pasa, llega a las mismísimas puertas de Roma y allí se espera 3 días. ¿Sí? Eso pone el libro. ¿Sí? Y ahora la pregunta que yo le hago a esos niños. ¿Cómo pasa un elefante por los Pirineos? Uno no, varios. Que son africanos. Que apenas tienen rodillas. Y entonces a partir de ahí se genera una duda bastante razonable sobre que lo que dice el libro
que es lo que más odian del mundo, a lo mejor no está diciendo la verdad. Que luego sí dice la verdad, pero los vamos a confrontar, nos vamos a poner de su lado. Vamos a dejar el libro por un momento y van a ser ellos y ellas los que descubran cuál es la verdad. Hasta ahora, todo lo que estamos haciendo es cómete las lentejas. Si las quieres y si no, es lo que hay. Si quieres conseguir el papelito final, cómete las lentejas. ¿Sí? Y ahora, claro, todo eso, años y años y años, hasta que llega a la adolescencia, que ya esa sumatoria de odio a los libros es grandísima y se suma encima a las hormonas. Y entonces enséñales historia. Y a ellos qué les importa y a ellas qué les importa el Imperio Romano. Me decía. Y entonces yo cojo, cambio todo eso, digo, pues ya está, pues no vamos a hablar del Imperio Romano, vamos a hablar de guerra. ¿No? Yo creo que es más, una cosa que le llama más la atención. Vamos a hablar de guerra. Y hablamos de las guerras púnicas. Y hablamos cómo en 3 guerras, muy diferentes entre ellas, unas por mar, otras por tierra, la vida de toda Europa podría haber sido totalmente diferente. La forma de hablar, los comportamientos, incluso el color de piel, hubiera sido totalmente diferente si no hubiera sido por determinadas acciones en la historia. Entonces ya se les pone la oreja así y cambia todo. Y dice, pero eso no está en el libro. Digo, sí, de otra manera, pero está. Y empezamos a investigar. Eso que estaréis pensando, pero todo eso lo hace en el yacimiento. No. Yo hago 3 fases. Con cada grupo hago 3 fases. La primera es acercarme yo al centro educativo. Hablo con las maestras, con las profesoras y con el alumnado. Y veo de qué pie coger. No es lo mismo una alumna de Jaén, capital, que una alumna de un pueblo, por ejemplo, Begalajar. No es lo mismo una alumna de un barrio de Jaén que de otro barrio de Jaén. Las necesidades, todo es distinto. Entonces, cada una de las pretensiones que tengamos tiene que ser diferente. No me vale contar la misma historia de la misma manera a niños de 3 años o a niños de 99, que es más o menos mi rango de trabajo. No me vale. Hay cosas que sí, que tienen que estar ahí, pero no me vale contar lo mismo. ¿Os acordáis de cuando fuisteis a vuestro primer museo con el colegio? ¿Os acordáis? ¿Tú te acuerdas? No. ¿Sabes por qué? Porque tendemos a quitar lo traumático. Porque esa primera vez seguramente tuviéramos una persona mayor que tenía un discurso preparado, y muy bien preparado, muy bien formado, que nos contaría todo. Y nosotros iríamos como público cautivo, de vitrina en vitrina. No veas, ¿eh? Es decir, hay veces que hay gente que le mola, hay gente que le gusta eso, por supuesto. Pero el 99,9% de los que no nos gusta eso, ¿qué pasa? Pues que no volvemos a un museo. Y ¿sabéis lo peor de todo eso? Que como es un tanto por ciento tan grande, de ese tanto por ciento hay mucha gente que va a dedicarse a la enseñanza. Y van a ser maestras y maestros, profesoras. Y entonces no van a llevar a sus alumnos a los centros patrimoniales. Y ya empieza una rueda de la cual es muy difícil salir. ¿Sabéis cuál es el viaje programado más importante que hay ahora mismo en los colegios, más bien en los institutos de Jaén? Ver el Rey León en Madrid. O sea, es que es muy importante ver el Rey León. Yo cuando estaba en tercero de EGB era ir a ver Córdoba y en cuarto Granada. Y decía, bueno, la Mezquita, la Alhambra, ¿no? Vivimos cerca y es como, pues conforme ha pasado el tiempo, esos viajes se han ido perdiendo. Ya prima más lo lúdico, porque hombre, ya que los vas a sacar, que se diviertan. ¿Cómo? ¿Es que no nos podemos divertir en un sitio como ese? Yo aseguro que sí, solo que hay que plantearlo de otra manera. No hay que verlo con esos ojos, con los ojos de esos niños y esas niñas. La imagen que veis
en aquel lado, eso es el patio de un colegio. Resulta que un día, en mitad del patio del colegio, apareció una piedra muy rara. Y la estáis viendo ahí en medio. Entonces las maestras dijeron, espera, hay que llamar a una persona que sepa de esto. ¿Cómo se llama? Se llaman arqueólogos. Yo conozco un arqueólogo, tal. Esas niñas y esos niños tienen 3 años. 3 añitos. Hicimos una cuadrícula. Esos niños y esas niñas con 3 años estuvieron trabajando coordenadas en un plano. Así, tal cual. Estuvieron dibujando los objetos que salieron. Así, tal cual. Conocieron qué es la arqueología. Conocieron de dónde provenían esos objetos. ¿Y sabéis qué pasó con ese objeto? Lo limpiaron, lo pegaron, nos lo trajeron al museo y lo colocamos en una vitrina, junto con todos los demás. Que todo lo que hay en esas vitrinas tiene un proceso, y unas personas, y un trabajo. Ahora lo entiendo. Entonces ahora cada vez que yo mire una vitrina, hay gente. Y además son gente de carne y hueso, porque nosotras y nosotros lo hemos hecho. Esos niños no se van a olvidar. Esta misma actividad la hicimos en otro centro de una localidad cercana con alumnos de secundaria, cuyos padres tendían a buscar en el suelo cosas que no les correspondían. Digámoslo así. Hicimos una excavación. Ya con ello, de una manera, incluso pedimos un permiso de la Junta de Andalucía, hicimos el paripé completo, un teatro completo con ellos. Y al tercer día, ¿sabéis qué pasó? Que todo lo que habían excavado lo robaron. Un expolio, los chavales llorando. El policía municipal del pueblo tuvo que venir, abrir atestado. Un berrinche que no es justo, con lo que nos ha costado, con las cosas tan grandes y tan chulas que hemos encontrado. Sí. Esto es lo que pasa cuando robáis, cuando se expolia. Apareció luego, claro, luego apareció. Pero ¿sabéis qué pasa? Que no solo apareció lo que ellos habían encontrado, sino que aparecieron algunos padres con algunas piezas. Y es que mi hijo, que se ha empeñado, que yo esto lo encontré en mi campo, y que que ya está, que yo lo traigo aquí. Hay que irse a la vivencia, a lo que realmente nos importa, sea lo que sea. Ahora mismo estamos con las pantallas y estamos con el movimiento, la acción. Bueno, vale, vamos a traducirlo. Se supone que somos adultas y adultos, ¿no? Jugamos con ventaja, ya hemos estado ahí. El problema es que a veces no nos acordamos. Y eso cuesta mucho trabajo también. ¿Sabéis los vídeos del Rubius que me he tenido que traer? ¿Sabéis la de TikTok y memes y historias diarias? Porque hay cosas que salen diariamente sobre este tema. Para los que no conozcáis al Rubius, es un chico de 20 y tantos años que acaba de juntar a 39 millones de usuarios en su cuenta. 39 millones de personas le siguen. Él dice una tontería y 39 millones de personas la escuchan. Yo creo que hay que verlo. No es porque te guste o no te guste, pero es que es una de las personas que más influyen en la juventud actual. ¿De acuerdo? Ahora, acabo de imaginar a Concha viendo al Rubio, ¿verdad? Bien, qué imagen más bonita, ¿verdad? Este es el Museo de Jaén. ¿Qué os parece la imagen? Está guay, ¿eh? Esos niños y esas niñas están haciendo algo maravilloso, ¿verdad? ¿Sabéis lo que están haciendo? Están dibujando en un papel. Y el papel ponía los cuadernillos, ¿no? Para divertirte, dibuja lo que más te haya gustado o lo que... ¿Dónde está el cuadro? Es decir, si tú vas dibujando y tienes la obra de arte aquí, os podéis imaginar que no están mirando nada, que realmente están haciendo una cosa que podrían hacer en cualquier otro lado.
Si estamos en un museo de Bellas Artes, vamos a intentar trabajar eso, desde millones de maneras. Mirad, vuelvo, soy el Guernica. Niños de 3 años. Son 3 años, ¿vale? El Guernica. En clase y luego en el propio museo. No es que el Guernica es para mayores, es que no lo van a entender. Es que yo no quiero que entiendan el Guernica. Si es que el Guernica tiene que entenderse. Yo lo que quiero es que empiecen a abrir los ojos, que trabajen la imagen, que tengan cultura visual, que sea amplia, que tengan capacidad crítica, que no juzguen algo por si es o no es arte, sino que consideren si ese arte les gusta o no. Son dos cosas diferentes. Esa es una obra de Manuel Ángeles Ortiz, un pintor jiennense que era amigo de Picasso y trabajaron juntos, y nos estamos reconociendo en esa obra. Obviamente no les vamos a explicar conceptos profundos de hechos históricos, etapas, no, estamos jugando. Esos niños ahora mismo tienen unos 10 años y han vuelto al museo. Y cuando vuelven al museo y hablan conmigo, nos lleva a la sala de Manuel Ángeles, siguen teniendo 10 años, siguen sin saber muchas cosas de la pintura y de quién es incluso ese pintor, da igual, es su sala, es la que estuvieron, la que trabajaron con 3 años. Ojo, estamos hablando del primer año de formación reglada. Esto forma parte del programa educativo del Museo Ibero de Jaén, museo que se inauguró en diciembre de 2017, es un museo muy joven, todavía no tiene la exposición final, todavía estamos trabajando en que se genere la exposición completa, pero hubo una voluntad de abrir el museo con una gran exposición con más de 300 objetos de toda la cultura íbera, y también hubo una voluntad de generar un programa educativo. Desde la primera imagen que habéis visto de Marcelo hablando hasta esto, han pasado 10 años de actividades, talleres, alguna cosita que se hace un poco más grande, hasta que llega a la administración, después de mucho sudor y lágrimas, llega a la administración la palabra o las palabras programa educativo. Y hay que tener uno. Ahora parece ser que ahora hay que tener uno. ¿Vale? Estupendo. Ahí veis al mismo personaje. Es Betatun, la diosa. Uno de los personajes con los que se trabaja dentro de la cosmología íbera. Betatun para etapa infantil, Betatun para la etapa de primaria y Betatun para la etapa de secundaria. No es lo mismo cómo ve, con qué ojos ve un niño o una niña de 3, 4, 5 años que cómo los ve uno de 16, 17 años. ¿De acuerdo? Son cosas diferentes. Yo cuento la misma historia. Son 4 personajes, hay un desarrollo, hay un paso, se trabaja el mito del camino del héroe, cómo hay que superar una serie de obstáculos para conseguir ser el héroe, pero no es lo mismo hacerlo en infantil que hacerlo en secundaria. Os voy a poner un fragmento de cómo empieza. Cuentan algunos objetos. Este es el comienzo del cuento para infantil. Pues de la antigüedad, la leyenda de una valiente dama y un príncipe que vivían en un poblado ibero de estas tierras. Desde pequeños, siempre iban juntos a todos sitios, corriendo y saltando, haciendo travesuras, hablando con todos, cuidando de los animales. Nunca paraban.
Un soleado día, Astun, el jefe de la comunidad, les hizo llamar. El momento de convertirse en adultos había llegado. Para ello, tenían que viajar y adentrarse en el lugar más misterioso y peligroso del mundo, la Silva, donde habitaban seres increíbles. Cuentan algunos objetos de la antigüedad, la leyenda de una valiente dama y... Ya veis, está contado para niños y niñas de entre 3 y 5 años, pero hay unos conceptos, hay unos personajes, hay unos nombres, hay un principio, un nudo, un desenlace, y este cuento... Eso es. Este cuento tiene un formato en forma de cruz, donde cada vez que tú abres una parte de esa cruz, te encuentras con la imagen de uno de los personajes y un poquito de cuento. Pero además hay una aplicación móvil. Entonces, cuando tú acercas el teléfono o la tablet a la imagen, esa imagen se eleva en 3D, aparece un escenario y suena la voz de Noelia, que es la voz que habéis escuchado, y los personajes se mueven. Es decir, tienes un cuento animado. Puedes tener el cuento simplemente para trabajarlo. Por cierto, que me he traído un par de copias, luego te las daré, Concha, se me ha olvidado en el hotel, pero podéis trabajar solo la lectura. Viene también con unas recomendaciones didácticas, un papelito que va incluido con el cuento, y podemos trabajar la cultura íbera a partir de esos personajes y de lo que va pasando con ellos. ¿Sí? Para que os hagáis una idea, son cerca de 7.000 niños y niñas los que pasaron ese curso desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2018, en esos meses, con un programa educativo, pues de toda la provincia, y niños y niñas desde los 3 años en adelante. Un segundo que voy a poner... Esto... Sí, soy yo vestido de íbero. Esto es una excepción. A mí me lo preguntan de vez en cuando. Dice, oye, ¿tú te disfrazas? Es que es más chulo que tú te disfraces. Digo, no os equivoquéis, yo no me disfrazo. Yo me convierto en íbero. Pero con una condición. Que las maestras trabajen. Es fundamental. A mí no me vale que yo vaya allí, haga 1 hora o el tiempo que sea de función y las maestras se lo vuelvan a llevar y ya está. Yo así no funciono, ni trabajo así. Con cada centro educativo se plantea un proyecto. En infantil se trabaja por proyectos, pues genial, el proyecto de los íberos y las íberas. ¿Vale? ¿Pero te vas a disfrazar? Pues no lo sé. ¿El proyecto lo requiere? ¿Es importante que yo esté con mi traje de íbero? Pues a veces sí, a veces no. Porque ¿no pasa a veces que a mí, con algunos chicos, que tú les estás hablando y el chiquillo está como, ¿pero él es íbero o no? ¿Y qué hace aquí? ¿Y qué pinta aquí un íbero? Si yo he venido a otra cosa, yo he venido a un museo. Ojo, que le podemos hacer también un poco cortocircuito a esas niñas y a esos niños. Y las actividades son variadas. Aquí estáis viendo, por ejemplo, una actividad que se realiza... aquí estábamos trabajando mitología. Eso es un grifo, un animal mitológico, mitad león, mitad águila, y habían visto las esculturas. Entonces a ellos les tocaba trabajar eso. Aquí estábamos trabajando en la psicomotricidad fina, la capacidad oculomanual. Era un proyecto que tenía a los íberos y a las íberas de fondo, pero las maestras iban por otro lado. Eso es fundamental. En Cástulo se nos ha dado el caso de estar en un yacimiento arqueológico en plena excavación de un mosaico romano maravilloso y yo estar allí hablando de conejos. Porque el espacio era perfecto para hablar de conejos, donde viven los conejos, y había un maestro que estaba dando naturaleza y quería trabajar los conejos. Por supuesto. Pues vamos a ello. Es un aula. Este tipo de sitios son aulas. Afortunadamente, aulas grandes
al aire libre la mayoría, que permiten mucho juego, muchísimo juego. Os pongo otro ejemplo en Cástulo del típico grupo, Concha lo sabrá, de niños y niñas muy revoltosos, niños, pero muy revoltosos, que están todo el rato 4 años, ¿vale? Y con 4 añitos conseguimos, las maestras como locas, no os preocupéis, que no pasa nada, que estamos... No, pero tienen que estar en fila. Digo, bueno, pues en fila. Total, que consiguen las maestras ponerlos en fila. 2 filas, 2 clases, grupo A, grupo B. Iban unos con camiseta amarilla y otros con camiseta azul. La cosa, digo, bueno, para que no se pierdan, vale. Los chiquitos ya están en fila, las maestras consiguen callarlos, no sé por qué, querían que estuvieran en silencio. Y conforme vamos a empezar a andar, ¿sabéis qué pasó? Cayó del cielo un conejo. Un conejo, una rapaz, soltó un pequeño conejo delante de él. Las caras de esos niños y de esas niñas. Ya ni romano, ni íberos, ni cartagineses, ni guerras púnicas, ni nada. Un conejo muerto delante nuestra. ¿Qué hacemos? Esto hay que solucionarlo, hay que investigar. Nos pasamos una mañana entera investigando qué había pasado, quién tenía la culpa de aquello, y si era culpa o simplemente era la naturaleza. Y entonces empezamos a valorar. ¿Ha sido un avión? Bueno, un avión ha sido... ¿Qué puede ser? Hay pájaros. Venga, vamos a buscar los pájaros. Una mañana entera. Venían los chiquitos, las maestras, ¿qué los romanos? ¿No? Otro día hablamos de los romanos. Sí, siempre hay tiempo. Son cosas que no se van a mover. Están ahí siempre los chiquitos. Pero las vivencias hay que aprovecharlas en el momento. Y ese tipo de cosas hay que aprovecharlas. Estos son algunos de los espacios. Cuando trabajamos en espacios cerrados con vitrinas, lo que hay que hacer, o por lo menos lo que a mí me nace, es sacar la escultura de la vitrina sin poder tocarla, pero de alguna manera hay que sacarla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo aquí los convierto a ellos en esas esculturas y a la vez se mueven. Es decir, aquí hay un personaje que se casa con otro personaje, que hay música, porque sabéis que cuando hay una boda hay música. ¿Y cómo sería la música del mundo íbero? ¿Alguien se lo imagina? ¿O alguien lo sabe? Claro. ¿Qué tenían? ¿Qué instrumentos tenían? Concha, ¿tú qué dices? Ni idea, ¿verdad? Pero todos tenemos instrumentos, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un instrumento. ¿Sí? ¿Sabemos utilizar la percusión de nuestro cuerpo? Por ejemplo, ¿sabéis cómo lo hacéis vosotros? ¿Alguna más? ¿Alguna percusión más sabemos hacer? ¿Más? ¿Alguna más? ¿Vale? ¿Y solo percusión o sabemos hacer algo más? El viento, ¿no? Pero viento con la boca, claro. ¿Y ya está? Maravilloso momento. Imaginaos en ese momento en el que 50 niños y niñas, porque la unidad de medida, sabéis que es el autobús, no sé aquí, pero la unidad de medida es el autobús. Un autobús vale un dinero y hay que pagarlo, y entonces tú metes ahí los 55 niños con el maestro puesto en el maletero, porque tienen que ir todos, y me parece estupendo. Entonces la unidad de medida es el autobús, ¿vale? Pues imaginaos 55 niñas y niños en mitad de la sala. Yo al de seguridad, al principio, que no nos conocíamos todavía mucho, me miraba como diciendo, ¿qué hago? ¿Lo mato? Pero luego ya empezó a comprender que eso forma parte de un museo, forma parte de la vida de un museo, y que por las mañanas tampoco pasa nada porque haya un poquito de ruido.
Voy a poneros... ¿Cómo vais? ¿Vais bien? ¿Sí? Vale. Vale, esta imagen me la he traído porque, ¿sabéis qué son? Son gamusinos. ¿Sabéis lo que son los gamusinos? Ojo, ¿tú no sabes lo que es un gamusino? Vale, bien. Claro, claro. Claro, es que aquí depende, ya hay generaciones que no saben lo que son los gamusinos. Yo he cazado gamusinos, una bolsa entera, pero hay gente que no. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos esculturas en nuestro museo, por ejemplo, de grifos, que es un animal mitad león, mitad águila. Tenemos esculturas de animales que no nos suenan, ¿vale? Y otros que dicen ser, porque la duda de todo esto venía con un león que no parecía un león. Pero ¿esto cómo va a ser un león si no parece un león? ¿No? Vamos a preguntarnos por qué. Entonces se me ocurrió esta dinámica. Y es que tenían que hacer un gamusino. Yo a todas y a todos les di las claves de cómo es un gamusino. ¿Cómo es? Es que no sé, los de aquí de Canarias no sé cómo son. Ojo, es que en mi tierra incluso hay gambusinos. Es que varía, ¿eh? No, era un ente, pero el gambusino era un ente. Ah, pero nunca se describió físicamente. Jamás vi ninguno, pero que vieron los gambusinos. Vale. Pues allí, en Jaén, los gamusinos son pequeñitos, tienen pelo, tienen los ojos grandes, y para conseguir cazarlos, normalmente están a la hora de la siesta, cuando los padres están descansando, los niños cazan gamusinos, y están en los troncos de los árboles y hay que ir en silencio. ¿Vale? Entonces, total, que les digo a los chiquitos que tienen que hacer uno. Y les doy a todos y a todas las mismas características de cómo es. Pero fijaos, cada uno le pusieron exactamente las mismas cosas, pero cada uno de una manera. Entonces ya nos enfrentamos otra vez a ese león. Y ahora entendieron que la persona que hizo ese león, quizás que no había visto uno en su vida. Ya empatizaron con ese señor o esa señora que había hecho la escultura. ¿Veis por dónde voy? Es un poco ponernos en esa dinámica de la historia no es algo rígido que está en un libro. A mí lo que más me interesa de la historia y de la prehistoria es el canto de la hoja. Cuando tú estás estudiando los griegos y ¿no? la antigua Grecia, pasas de hoja, los romanos. ¿Qué ha pasado con los griegos? Se han muerto, se han extinguido. Los íberos y las íberas. De repente hace así, pueblos prerromanos, Roma. ¿Y qué hicieron los romanos? Se los comieron. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con las personas que vivían aquí antes de que llegaran a conquistar? De repente hubo una desaparición, hubo un proceso de aculturación y asimilación de conceptos de la cultura dominante, etcétera, etcétera. Porque no veo que ninguno de nosotros y de nosotras vaya vestido de manera típica canaria. Que molaría, por otro lado, pero no. Ni yo voy vestido de chirri, que es el traje típico de mi tierra. Hemos asumido una forma de vestir bastante unificada que viene de otras culturas. Pues eso mismo pasa en aquella época. Y entonces se lo haces ver, ¿no? Bien. ¿Más gamusinos? Esta foto a mí me encanta. Esto es de un centro educativo, un colegio público, al que yo fui a hablar de los romanos y los íberos y las íberas. Y me aparecen así. Sus caras, ¿vale? Yo creo que os fijéis en sus caras de qué va a pasar aquí y hay algo que no está bien, que no concuerda. Creo que se habían equivocado de cultura.
Pero hay que mirar a la maestra. Es que va a decir ahí. ¿Qué hay que hacer? Nos lo pasamos muy bien y transformamos todo eso. Y pensamos que en la cultura ibera lo mismo utilizaban plumas también. Y vimos que había peinados que se parecían. Y vimos que había formas de decir que se parecían. No era tan difícil acercarse culturalmente entre uno y otro. Pero desde luego el choque de primera, cuando vieron en la imagen cómo era o cómo se... Pues porque hubo una confusión. Hubo una confusión. Estaban con el tema del carnaval. Estaban con el tema del carnaval y la clase decidió que lo que más le molaba, no sé por qué, pero decidieron vestirse de indio y de india. Y justo ahí vengo yo a hablar de los íberos. Entonces, claro, se produce este choque. Al final se vistieron de íberos y de íberos. Fue bastante chulo. Aquí, un segundito. Estos son más yacimientos. Esta imagen os la dejo porque no siempre hay que tener un patio gigante para trabajar la arqueología. Hay colegios que no se pueden permitir tener un espacio donde fingir una excavación. Pero eso no importa, porque hay mucha gente que tiene gato y arenero. ¿De acuerdo? Y fijaos ese yacimiento. Lo único que necesitan es la imaginación, que es la materia prima de cualquier niña y niño pequeño. Tenemos nuestro yacimiento y perfectamente se puede utilizar. Estos son ejemplos de cómo a veces... Esto era antes, ahora ya, desgraciadamente, mi última visita ha sido virtual y fue horrible. No os voy a engañar. Yo sentado delante de un ordenador, intentando hablar sobre un espacio abierto a un grupo de chavales y chavalas de segundo de la ESO que estaban en su clase con las tecnologías maravillosas que tenemos en los centros públicos. Fui yo el que paró. Y además se lo dije, pues entiendo. Esto así no se puede. Es necesario ir a los sitios y verlos, y tocarlos, y olerlos, y sentirse dentro de esos espacios. Y es necesario que haya esto. Es mucho más... Imaginaos que toda esta conversación yo hubiera estado en un ordenador en mi casa. No hubiera sido lo mismo, estoy seguro. De hecho, me habría pasado la hora, como me pasé, intentando mirar, a ver quién, pero se ve mal, y aquella señora del fondo, ¿está dormida o no está dormida? Así, porque te inquieta muchísimo. La mascarilla, a mi modo de ver, es totalmente necesaria y por supuesto tenemos que llevarla, pero en este tipo de relaciones nos está haciendo mucho daño en cuanto a la relación entre personas, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se está perdiendo algo. No sé el qué, pero algo. Porque la media sonrisa no se nota con la mascarilla. ¿Sabéis? Como ese gestito microscópico que una maestra, Concha, tú me das la razón ahí, que tú dices, este alumno me está cogiendo el hilo o esta alumna no me está cogiendo el hilo. ¿Sabes? Eso, hay muchas cosas que se están perdiendo con la mascarilla. ¿Vale? Pero bueno, ya volveremos. Este es uno de los mosaicos y quería... Porque es importante también otra cosa. Yo me estoy quejando de esto de la mascarilla, de las videoconferencias, pero no me he quedado quieto. Esto va a durar lo que sea, no sé cuánto, pero hay que hacer algo. Ya. No hay que esperarse, hay que hacer ya. ¿Qué he propuesto yo? Pues en vez de cuadernillos, pues vamos a tratar de acercarnos a los centros de otra manera, intentando hablar su idioma. ¿Vale? Os voy a poner, vais a ser de hecho las primeras personas que lo vean, el corto está grabado y montado hace muy poquito, todavía no se ha distribuido por los centros educativos con los que vamos a trabajar y son 3 partes.
¿vale? Os voy a poner el primer episodio, dura 3 minutos, pero creo que puede ser una alternativa al trabajo con esos niños y con esas niñas. ¡Toma ya! Menudo atracón nos vamos a pegar por ser el día señalado. Otro más para la cazuela. Pero bueno, ¿quiénes sois vosotras y vosotros? ¿Eh? Y menuda pinta. Desde luego con esa ropa no seréis de por aquí, ¿verdad? Ya sé. Claro, venís a celebrar con nosotros nuestro gran día, ¿verdad? Os ha invitado el príncipe, claro. Sí. Bueno, me presento. Soy Sosimilos. ¿Cómo suena? Sosimilos. Y sirvo a mi príncipe en nuestra honorable fortificación. Y aquí, junto a mi familia y las demás, labro la tierra, recogemos los frutos. Pero no os equivoquéis. Que si hay que luchar contra esos villanos de Cástulo o enemigos más lejanos, no dudaré un momento en ponerme mi mejor traje de guerra. Claro, y yo sin desayunar. Ya sabía yo que la guerra iba a empezar temprano. Claro, uno va a llegar tarde. ¡Ya voy! A ver, la falcata. Vale, la caetra. Sí, ya voy. Tranquilo, Tranquilo, ya voy. Niño, ¿has visto mi Soliferrus, cariño? Vale, mi Soliferrus, vale. Ya estoy. No, el casco, se me olvidaba. ¡Ya voy! ¡A la guerra! Lo primero que vamos a hacer va a ser buscar a Belsa, a ver si ella nos puede decir algo. ¿No sabes quién es Belsa? ¿No sabes quién es Belsadín? La sacerdotisa de nuestro Oppidum. La que prepara todas las celebraciones. De hecho, ahora debe estar preparando nuestro gran día. Acompañadme. ¿Qué os parece nuestra fortificación? Nuestros abuelos eligieron este sitio por sus increíbles vistas que nos permiten mantener al enemigo a raya. Y bueno, también por el río que nos da todo lo que necesitamos para vivir, claro. Y ya sé que queda mucho trabajo por hacer y que estamos a medio reformar, pero este es nuestro hogar y lo seguirá siendo. Siempre. Pero bueno, Sosimilo, ¿cómo se te ocurre darme un susto así? Mira la que has liado. Ahora tengo que buscar otra vez los ingredientes, realizar el ritual y mira lo tarde que es. Vaya. Yo no sabía que tú estabas tan mal de los nervios, ¿eh? ¿Podemos ayudarte? Uy, pero bueno, Sosimilo, ¿y esos quiénes son tus amigos? No son amigos míos. Me lo he encontrado en la puerta de la muralla. Yo pensaba que era el príncipe que le había invitado a nuestro gran día. Ah, que vienen a nuestro gran día especial. Haberlo dicho antes, hombre. Pero qué ropas más extrañas, ¿no? No serán de Cástulo. No son de Cástulo. Si son súper jóvenes, mira, si... Eso seguro que vienen a disfrutar y a compartir de nuestro gran día. Bueno, mira, que me da igual. Que tengo un montón de prisa y de cosas que hacer. Necesito una serie de hierbas, un recipiente donde guardarlo y otro donde mezclarlo. Venga, ve a tu casa y tráeme lo que necesito.
pero... ¿Qué? Pero ni nada, hombre. Es muy importante para realizar la ceremonia, sin ello no podemos hacerlo. Así que no te quejes más. Venga, no te quejes más y tira. Vale, vale. Y llévate a tus amigos contigo. Vale. ¿Vamos? Vale. Y en cuanto a vosotras y vosotros, bienvenidos a este lugar mágico y maravilloso. Lo que vais a presenciar mañana os dejará con la boca abierta. ¡Venga! Voy, ya voy, ya voy. Estos son Belsadín y Sosimilo, que son las dos personas que nos van a llevar por un yacimiento concreto, Puente Tabla, en Jaén, que es un yacimiento de época íbera y que luego en época romana fue totalmente desechado. Es decir, que hasta época islámica no se vuelve a encontrar presencia humana. Y es un sitio maravilloso, con muchísimas cosas que contar, pero hay que traducirlo. Y para ello hay que utilizar mensajes o lenguajes que los niños y las niñas puedan entender. Habéis visto efectos de sonido, cosas que van muy rápido, otras cosas que se focalizan mucho. Está todo pensado para esa generación de niños y niñas que están trabajando o que están viviendo un momento de mucha inmediatez, mucho meme, mucha rapidez y a intentar hacerlo a su manera. Y yo creo que con esto. Estos son, está planteado para el último ciclo de primaria, primero de secundaria. Sí, entre quinto de primaria y segundo de la ESO creemos que es el núcleo. Parece que no, pero se ha igualado mucho el pensamiento en esa época. Si hay un cambio que se realiza, ¿no?, cuando entra al instituto, pero hay cosas que se mantienen en cuanto, por ejemplo, a actitudes y a trabajo de juego y demás, ¿no? Hay cosas que se mantienen durante esos años. Y las formas de comunicarse son prácticamente las mismas. Entonces, ese es nuestro target. Aunque, si os fijáis, puede funcionar también con infantil, ¿vale? Tiene cosas que se pueden trabajar en infantil, tanto de vestuario como de localización. Luego, en la segunda parte, el personaje entrará en una casa íbera. Y en esa casa íbera encontrará esas cosas que le ha pedido la sacerdotisa. Han hablado de un día especial. Ese día especial es el día del equinoccio. El día en el que el sol atraviesa una parte muy importante del yacimiento y baña de luz a la diosa Betaco. Entonces, esa tercera parte es la que vamos a ver ese equinoccio. Cómo esa luz baña a la diosa. Y cómo finalmente estos personajes consiguen que todo vaya bien. Como veis, es un guión bastante simplón, pero que creemos que puede servir de hilo conductor para trabajar esto. Y no quiero daros más caña. Muchísimas gracias por haber aguantado todo el rato. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues estoy abierto a contestarosla. Sí, de hecho, la última cosa con la que estamos experimentando es la videoconferencia en directo. Es decir, hay una maestra conmigo en el yacimiento y hay una propuesta. Por ejemplo, uno de los coles están trabajando, llevan desde el principio del curso, están trabajando una leyenda de Jaén, que es la leyenda del lagarto. Y están todo el rato entre lagartos, dragones y demás. Y entonces están buscando por toda la ciudad dónde vive el dragón. O si es dragona. Y entonces uno de los sitios en los que han buscado es en el yacimiento de Puente Tabla. ¿Qué pasa? Pues que alguien les mandó una foto con una huella de dragón en el yacimiento. Hay que ir. Entonces los niños y las niñas
localizaron en un mapa las partes de Puente Tabla, del yacimiento. Y yo con la cámara, en videoconferencia, me iba moviendo según las necesidades de esos niños y esas niñas. Primero, todas y todos, porque el año pasado ya trabajaron este tema, conocían a Betaton y querían saber dónde estaba la diosa y de qué manera estaba la diosa. Alfonso ve a donde está Betaton y yo voy con mi cámara al sitio donde está la diosa. Es un trajín, porque no se ponen de acuerdo, yo ahora quiero que vaya aquí, yo quiero que vaya a este lado, es una locura. Pero en 20 minutos, porque no puedes estar con ellos una hora, porque hay que hacerlo de otra manera, más rápido, en 20 minutos te has recorrido todo el yacimiento, lo han estado viendo en pantalla grande, en la pizarra digital, y de alguna manera no se pierde la referencia de lo arqueológico o de lo patrimonial ese año. Lo que estamos intentando que este año, un poco eso. Oye, que no va a ser un año en blanco. No vamos a dejar de mantener las referencias. La idea del lagarto es porque es patrimonio inmaterial de la ciudad. Es una leyenda y entonces, de hecho, tenemos el Día del Lagarto en Jaén y las poblaciones cercanas nos apodan lagarto, ¿no? Por eso mismo, por el lagarto de Jaén. Entonces, es una manera de mantener ese patrimonio. Este año, pues lo vamos a hacer de voz y con la distancia, pero sin dejar de pelear por el patrimonio. Claro, porque sin duda. De hecho, de hecho, lo que hemos generado este año es un poco darle la libertad a las maestras de llamarme por teléfono en cualquier momento de la mañana. Entonces, de hecho, ha sonado antes el teléfono y seguramente era una maestra preguntando por algo de su investigación, porque soy el experto y entonces pues dicen, oye, que hemos visto que en Puente Tabla pasa esto, o hemos visto que en Cástulo pasa esto, cualquiera de los sitios que se esté trabajando. ¿Tú nos puedes ayudar? Claro, yo tengo unas pautas de lo que están haciendo, de cómo lo están haciendo y hacia dónde quieren ir. Entonces, no es que yo me invente las cosas, es que hay ya una programación. Los proyectos educativos en infantil y en primaria, lo bueno que tienen es que se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Yo he tenido proyectos, hablando de romanos, que empezaron con música clásica. De la música clásica pasaron a la ópera, de la ópera al teatro. El teatro es un edificio que ya había en época romana, y eso de los romanos, ¿qué es? Fijaos. Y todo porque un día en el hilo musical del colegio se escuchaba ópera. Así. Sabemos cómo empieza el proyecto, pero no sabemos cómo acaba. Entonces muchas veces yo tengo también que ser consciente de que la parte que yo les enseño puede estar más o menos tiempo incluida dentro de esos proyectos. Puede ser a veces una gotita, otras veces es algo más grande, pero son puntos de interés, focos de interés que van teniendo las niñas y los niños. Y hay que ser consciente de eso también, de llevarlo por donde tú quieres, pero sin pensar que lo tuyo es lo más importante de todo. ¿Vale? Voy a mirar por curiosidad. Efectivamente, tengo dos colegios de infantil que han llamado. Y seguramente sea para eso, para hablar un poquito de las huellas del lagarto en Puente Tabla. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Sí. Sí, exactamente. La primera fase siempre es la comunicación telefónica y mi visita al centro. La visita al centro es una medida de poderes. Pensad que esto que estamos haciendo ahora mismo es lo que nunca se debe hacer, porque esto es a puerta fría. Yo no sé quiénes sois, ahora ya un poquito nos vamos reconociendo. Y vosotros más a mí que yo a vosotros.
Pero de primera, imaginaos el típico colegio, el típico instituto que se presenta en un yacimiento arqueológico, muchas veces sin que los profesores hayan trabajado absolutamente nada. Toma, aquí tienes a 50 mostrencos y tú sabrás lo que haces con ellos. Monitor. Bromeaba el otro día con Concha, con el, ¿cómo me pongo? El nombre del teléfono. Yo, la mayoría de gente que tiene mi teléfono en el ámbito de la educación en Jaén es Alfonso Niños. Alfonso Niños. Yo creo que nadie ha puesto a Alfonso Educador. Alfonso Niños, Alfonso Cástulo, Alfonso Museo. Porque la conciencia que poco a poco vamos cambiando era esa. Oye, tú vienes aquí, yo vengo aquí, te traigo la mercancía, el ganado, tú lo llevas para allá y tú lo traes para acá. Si tú quieres venir al yacimiento, tú tienes que trabajar antes. Aquí tiene que haber un quid pro quo. O sea, aquí trabajamos todos o esto no funciona. Yo empiezo, depende de la etapa educativa y depende de qué queramos ver, porque hay gente que quiere ver romano, por decirlo así de manera simple, romano. Yo quiero ver íbero, yo quiero ver otras cosas, ¿no? Bellas Artes o arte contemporáneo, ¿vale? Pues vamos a generar una serie de preguntas. Os pongo una muy simple con la que trabajamos en primaria. Cuando una romana tiene necesidad de ir al baño, ¿qué hace? Es más, lo pregunto como se lo pregunto a ella. Si tú eres romana y tienes ganas de hacer caca, en mitad de una ciudad, yo les pongo un vídeo y se ve, ¿no?, Roma, y se ve, ¿no?, las grandes ciudades romanas. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Dónde vas? Y aquí se lía, ¿vale? Porque es una pregunta graciosa, chocante, pero que además no tiene una respuesta fácil. Vosotras sí sabréis qué pasa, ¿no? Cuando un romano o una romana tiene necesidad de ir al baño. Sí, ¿no? ¿Dónde crees que la tenemos todas nosotros? Pero es que además, cuando hay alguien, algún listillo o alguna listilla que te lo dice de golpe, ¿te ves? Y ahora la segunda parte, cómo se limpiaba. Los libros nos hablan de unas cosas, pero normalmente se olvidan de lo fundamental, que es el día a día. Había colegio, había maestras, había váteres, había luz. ¿Por qué todo lo que vamos a ver está bajo tierra? ¿Cómo se han enterrado las cosas que se han enterrado? Y una vez que les genera esa curiosidad, ¿vosotros queréis saber cómo se limpiaba? ¿Sí? Pues otro día os lo cuento. ¿O tienes otra opción? Que es buscar. Y en cuanto lo encuentres, no se te va a olvidar en la vida. El aprendizaje por descubrimiento. Es así, es simple, es sencillo, pero es fundamental. Lo que uno aprende por uno mismo no se lo olvida nunca. Yo os puedo contar cómo eran esos sitios o qué se hacía. Ahora, yo les genero esas preguntas, ¿vale? Los elefantes, por ejemplo, ¿no? Muchas más, el agua, etcétera, ¿no? Yo les genero una serie de dudas. Ahora llevo el curso pasado, empezamos un experimento cuando trabajamos el tema de los íberos y la íbera, que es que no sé si hacerlo directamente aquí. ¿Estáis dispuestos a hacer una dinámica? ¿Os apetece? me miráis como, y sobre todo mi compañero del fondo me está mirando y dice, como me hagan mover más la cámara, os la propongo, ¿vale? Pero no hace falta que la hagamos. Imaginaos una clase, 25 niños y niñas aproximadamente, y lo primero que hago es coger la aplicación móvil, apuntarles y encender la imaginación. Y les digo que a partir de este momento dejan de ser alumnos y alumnas y se convierten en miembros de una tribu. ¿Vale? Una vez que estamos ya insertos en la tribu, yo tengo que saber
quién es la persona que lidera a la tribu. Y entonces empezamos un proceso para elegir a esa persona. Yo no intervengo, por supuesto. Lo tienen que decidir ellas y ellos. Y además vamos a aprender una cosa muy importante, que las decisiones no se toman a la ligera. Porque puedes elegir al más guay o a la más guay, pero no tener ni idea de cómo hacer sobrevivir a la gente. Y después lo vamos a hacer. De hecho, como siempre hay dos oportunidades en este juego, porque en la primera siempre muere. Cuando digo siempre, es siempre. Y si no, ya procuro yo que se muera. Pero la idea es esa, que vean que la toma de decisiones no es a la ligera. ¿Estamos trabajando el mundo íbero? Sí, pero vamos a trabajar también eso que es la vida, ¿no? Un poco. Vamos a trabajar valores éticos, valores morales, etcétera, etcétera. Bien, ya tenemos jefe de tribu o jefa de tribu. ¿Sí? Concha, te ha tocado. ¿Vale? Concha es nuestra jefa de tribu. Se ha dado la situación de grupos de 25, que eran 23 niñas y 2 niños, y han salido los 2 niños de jefes de tribu. Todo ese tipo de cosas las trabajamos muchísimo. La coeducación es fundamental. Luego se quejan ellas. Y digo, pues ahora no os podéis quejar, porque la culpa es vuestra. Se os ha dado la oportunidad. ¿Por qué no salen los verdaderos? En fin, esto ya luego es una locura, ¿no? Pero ahora yo le preguntaría a Concha, que es nuestra jefa de tribu, ¿no? Le preguntaría qué 5 cosas necesita tu tribu para sobrevivir. ¿Eh? Agua y comida están juntas, te la acepto como juntas. Tú dices armas, por ejemplo. Te quedan 3. Casa, perfecto. Vivienda. ¿Faltan 2? El fuego, fundamental. Sin el fuego no hacemos nada. Muy bien. Nos queda una. Sabéis que ahora mismo vais todas y todos desnudos, ¿verdad? Ahora mismo vais desnudos. Y estamos, bueno, aquí da igual, porque hace un calor siempre, pero en Jaén ya os aseguro yo que algo necesitamos de ropa. Pues aún así, hay algo fundamental que no habéis dicho. Y que va a hacer que vuestra tribu no sobreviva. Porque, ¿cómo vais a hacer la vivienda? ¿O dónde vais a vivir? Exactamente. ¿Habéis preferido armas a herramientas? Todo esto, Concha, es constante. Es una constante. Primero pensamos en unas cosas que en otras. Pero cuando llega el momento, y ahora no es que yo os esté diciendo o esté explicando cómo son las armas, cómo son las herramientas, cómo son... No. Aquí lo que vamos a hacer es vivirlo y darnos cuenta por nosotros mismos cuáles son las verdaderas cosas importantes. Porque resulta que la mayoría de pueblos íberos de la vertiente nuestra del Mediterráneo son comerciantes. Que sí, que guerrean, claro, se defienden y demás, pero son comerciantes. Nos interesa más ese intercambio. Somos más pacíficos. De hecho, gracias a esos intercambios con otros pueblos de todo el Mediterráneo, es que se va conformando esa cultura íbera. ¿De acuerdo? Pues durante una semana yo los dejo muertecicos. Porque claro, no saben hacerse las casas, la ropa, por supuesto, no saben de dónde sale. Y cuando hablo de ropa también hablo de los zapatos. Y piensan, ¿y unos zapatos cómo se hacen en el mundo íbero? Entonces tienen una semana, desde que murieron con el experimento, hasta que yo los vuelvo a ver en el Museo Íbero o en el yacimiento de Puente Tabla, donde sea. Y cuando llegan, han estado una semana investigando cómo sobrevivir en el mundo íbero. Que algunas cosas cuando las ven en la vitrina, ya saben lo que son y por qué están ahí. Es obligatorio. Claro. Es que solo tiene una opción.
Claro, si tú quieres venir al museo, pues entonces no hay programa educativo. Así de claro. Esto es muy duro, y cuesta mucho trabajo, son muchos años, y aún así algunas veces te la cuelan todavía, pero poco a poco, créeme, va funcionando. Y ahí empieza a haber una conciencia. No sé cómo está organizado el tema educativo a nivel autonómico aquí en Canarias. Nosotros tenemos los centros de profesorado con los que yo también tengo contacto. Y aquí es fundamental llegar al centro de profesorado y hacer una formación para el profesorado. ¿Cómo, es lo que hemos dicho al principio, cómo voy a llevar o cómo esa maestra va a querer participar de una visita al museo si es que a ella no le gusta eso? Entonces yo primero tengo que engañar al profesorado y hacerles ver que la visita mola. Que en el museo se pueden hacer muchas cosas, incluso aprender, pero divirtiéndote. Atacar, ese es nuestro primer objetivo, atacar al profesorado y hacer que vean y valoren que se puede hacer. Y luego decirles, pero es que además vais a tener que trabajar. Los proyectos son las cosas con más trabajo, más que el libro, muchísimo más. Pero oye, merece la pena, porque el conocimiento es más profundo, es más arraigado y va a funcionar. Yo tengo niños que han venido con 3 años y ahora, con el tiempo, se acuerdan de mí, se acuerdan de algunas cosas que vieron y valoran los espacios. Vienen a Cástulo, por ejemplo, al yacimiento y dicen, oye, nos va a llevar a tal... O sea, ya vienen con esa idea de quiero volver a ver esto, porque ya lo viví. ¿Vale? Y sobre todo ser originales. Trabajar cosas que les sorprendan, que sea imposible que se esperen. Por ejemplo, tenemos un mosaico precioso en Cástulo, que es el mosaico de los amores, tiene varios mitos. Los personajes de la mitología son los superhéroes actuales. Casi todos los superhéroes actuales vienen de ahí. De hecho, son la misma referencia que pudieron tener ellos y ellas. Vamos a trabajar con eso. ¿Vale? Si os fijáis, por ejemplo, el mensajero de los dioses. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Hermes. Los romanos lo llamaron Mercurio y nosotros lo llamamos Flash. Es el mismo personaje. Tiene la misma alita, la misma supervelocidad y tiene el mismo patrón de colaboración con los demás dioses. Es el mensajero. Oye, ya en cuanto oyen superhéroes, ya es otra cosa. Y en cuanto empiezas a contarle la película, por ejemplo, hay uno de los mitos que aparece en Cástulo, que aparece en este mosaico, yo lo planteo como una trilogía de películas. Que la primera parte de la trilogía es de esas de Antena 3, que tienen esas que hay en mitad de los anuncios de Antena 3, ¿sabéis, no? Esas películas. Y luego la segunda parte es la típica película de Hollywood de palomitas, de explosiones y guerra, y la tercera parte es la típica peli de Oscar. ¿A qué os molaría escuchar esa historia? Pues es una historia de la mitología griega. Es que según cómo te lo plantees, según cómo se lo plantea al alumnado y al profesorado. La tercera parte es la evaluación. Yo vuelvo al centro, a ver qué tal, cómo le ha ido, empatizar con ellos. En algunos casos son ellos y ellas los que me mandan, por ejemplo, una carta, porque les apetece, a lo mejor son de algún pueblo y mandan una carta desde el colegio, videoconferencia, correo electrónico, por WhatsApp las maestras ponen de repente una foto y ellos saludando con algún cartel. Tiene que haber una evaluación. Y una evaluación no solo de los conocimientos que han adquirido, sino de qué les ha parecido tanto a unos como a otras y de qué manera se puede mejorar. A todos les pregunto lo mismo. Oye, ¿tú qué cambiarías de lo que hemos hecho? ¿Cómo podemos mejorarlo? Porque seguramente nos volvamos a encontrar. Y me gustaría que a tu pueblo, porque tienes tu forma de ser, no es lo mismo alguien, sabéis, ¿no? Aquí pasa, supongo, que habrá gente más cerrada, gente más abierta, según la zona en la que viva. ¿Vale?
Pues a mí me pasa igual, no es lo mismo ir a la sierra que estar en la campiña. Son gente totalmente diferente. Pero sin embargo, nos une el nombre de la provincia. Aunque luego tengamos a 11 kilómetros de Jaén, hay una localidad en la que sesean. Fijaos, solo 11 kilómetros. Y tienen un seseo y un cantar totalmente diferente al nuestro. Bueno, eso también interviene en todo esto. Conocer a quien tienes delante. Yo, antes de empezar aquí, tenía muchísimos nervios. Porque no sabía a quién me enfrentaba. Anoche estaba yo dándole vueltas, pero no imagináis. Yo decía, bueno, Concha, a Concha sí la conozco ya viene, tal, pero ¿quién viene más? ¿A quién me voy a enfrentar? ¿Y con qué actitud van a venir? ¿Y por qué vienen a esto? Y ya una vez que estás aquí, y yo miro a la gente al ojo, ya digo, ya me calmo. Digo, vale, tengo que sé que de todos los que estáis, de todas las que estáis, que no sois los más duros de roer. Cómo intentar llegar a cada uno, de qué manera, y hacer que por lo menos, yo esto lo hago, como normalmente tengo grupos de 50, lo que intento es que al menos una vez los mire a todos a los ojos. Es fundamental. Que cada uno vea que le está hablando. ¿Sabéis eso que va el grupo y van los de atrás? Y está el grupo de atrás, pues yo me voy detrás con ellos. Tal cual. Tal cual. Volvemos a lo de antes. No me interesan tanto los que van primero como los que van detrás. Y a eso preguntarles, oye, esto no. Dice, no. Vale. ¿Qué sí? ¿Qué es lo que sí te interesa? Pues esto. Vale. Pues voy a intentar ir por ahí, de alguna manera. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. Sí. A lo mejor un poco prosaico del tema, pero a nivel organizativo, tú trabajas para el museo. Sí, Vale. Dependiendo, esta es que es la parte más complicada, porque normalmente son propuestas de los organismos públicos, los museos dependen de la Junta de Andalucía, la Delegación de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía saca a licitación en algunos casos, cuando es algo más grande y cuando es más pequeño, a contrato de orden menor, y pues me presento con mi propuesta. Vale, pero no existe la plaza de educador, no existe para nada. Para nada. Es que esa es un hándicap y es un problema al final, un problema político, ¿no? O sea, Totalmente. yo estoy contigo 100%, pero 100% no sabes de qué manera, que las cosas por proyectos como mejor funcionan, que son, globalizas todos los contenidos, es todo maravilloso. Pero claro, si a nivel después no hay una voluntad política de que exista esa figura del educador en los distintos centros, distintos museos o distintas entidades de lo que sea. Lo gracioso es que luego en cada provincia te encuentras gente que está desarrollando estas labores y que dicen, bueno, no estoy solo. Pero a veces depende de la voluntad de alguien que quiera ser un maestro o de otro que hablaste, de que quiera meterse en ese berenjenal. Claro. Pero la figura de educador como tal, en distintos estamentos, ¿eso sería? Yo llevo, de hecho, mi decisión de no hacer la oposición de magisterio, cuando terminé en magisterio, y meterme en el tema de la investigación, de educación en patrimonio, etcétera, iba por ahí. Es decir, hay unas necesidades que están ahí, que son palpables, patentes, y que cualquier profesor o maestra te lo va a confirmar. Es simplemente preguntar. Si es verdad que si tú analizas la cantidad de espacios patrimoniales dependientes de entes públicos que hay son unos cuantos puestos de trabajo, pero unos cuantos. Y ahora hay que unificar para que todo... voy a hacer publicidad de un taller que tengo mañana en un sitio maravilloso como este,
mañana una de las cosas que vamos a ver es cuál es el perfil de la educadora o del educador. ¿Quién tiene que hacer este tipo de cosas y por qué? Porque yo estudié magisterio. Y de ahí, yo el día que aprobé mi último examen y tuve mi nota, al día siguiente con mi currículum, porque ya había trabajado temas culturales y artísticos en la carrera, me fui al museo de Jaén, museo provincial. Este es mi currículum. Yo quiero trabajar aquí. Y había una exposición temporal que iba a incluir visita guiada. Así empezamos. Pues venga, visita guiada. Claro, a la tercera visita guiada yo estaba hasta el gorro. Cuadros, imaginaos 2 salas de 200 metros cuadrados llenas de cuadros. Y niños, y niños, y niños que vienen sin saber a qué vienen. Uno de los primeros grupos venían disfrazados de cuadros. Escuchadme, como lo estáis escuchando, con las caras de cuadros. Pero no sabían a quién se enfrentaban, de qué manera y por qué y tal. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo de otra manera. Y hay que intervenir en el currículum oficial. Porque la siguiente parte sería, ¿y esos educadores y educadoras de quién dependen? ¿De educación o de cultura? En Andalucía tenemos la figura, teníamos, porque desgraciadamente se ha extinguido, desde el año 85 teníamos la figura de los gabinetes pedagógicos de Bellas Artes. Eran gabinetes provinciales en los que se trabajaban el patrimonio. Y en su momento, por ejemplo, en la provincia de Jaén había 11 personas. Editando todo tipo de elementos, trabajando todo tipo de cosas de la provincia. En los últimos años solo había una persona que hizo un trabajo enorme en todos esos 30 años, pero la dejaron sola, porque al principio, cuando se creó aquello, era la Consejería de Educación y Cultura, y ahora son 2 cosas distintas. ¿Y ahora de quién eres? ¿De papá o de mamá? ¿A quién pertenezco yo? A mí me paga cultura, pero ¿no sería lógico tener que ver con educación? Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Exactamente, hay una Dirección General de Cultura y un viceconsejero que es por un lado y una consejera de Educación que engloba todo, pero que en realidad las dos cosas No están unidos. se supone que hay una coordinación, que tal, pero es un problema muchas veces, por eso te preguntaba, ¿no? Es un problema a veces de una voluntad política de que esa figura del educador exista, de que ese es una de las piedras angulares de que todo después pueda caminar. Porque... ¿Pero quién se hace cargo de eso? Esa es la respuesta que yo recibo muchas veces. ¿Quién se hace cargo? ¿Cultura? ¿Que cada vez tiene menos dinero? No hablo de Andalucía, hablo en general, ¿no? Piensa que cultura es festejo, ¿no? O sea, Es que volvemos al principio, es que es difusión. Oye, a tope, nos vamos a gastar una pasta en un anuncio de televisión diciendo que os digo, ¿no? La Asociación Cultural Raíz del Pueblo es increíble y el anuncio lo vamos a poner en todo el territorio, en todo el estado. Y entonces de repente un día, porque se hace una campaña publicitaria increíble, aparecen por la puerta autobuses y autobuses, imaginaos, de gente queriendo conocer Raíz del Pueblo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas personas estáis para trabajar aquí? Y ahora de repente te llega un día y te llegan 15 autobuses y les tenéis que decir que se vuelvan a su sitio porque no hay nada preparado ni nada que hacer, porque no tenéis un programa educativo, porque no tenéis... Es que hay que empezar por otro lado. Entonces, lo de la difusión, yo creo que aquí el problema, y lo podemos debatir si queréis, la difusión es inmediata, es corto, medio plazo, está dentro de un margen asumible políticamente. Sin embargo, este tipo de acciones son a largo plazo y el largo plazo no interesa tanto a nivel político. Entonces, habría que planteárselo y decir, oye, sean ustedes valientes. Es un beneficio para toda la sociedad el día de mañana.
aunque no se pueda ver completado en 4 años, pero oye, llegará, ¿no? Y mejorará la vida de todas las personas que estemos aquí. El problema es que el cortoplacismo de 4 Claro. años y cambia, viene el siguiente y dice, bueno, pues lo que sea, presupuesto de cultura, bueno, no tenemos nada más que ver en lo que ha pasado con el COVID, es decir, se podía ir a un, que me parece maravilloso el mundo del deporte, me parece maravilloso, ¿no? Pero que lo que pasaba es que podías tener un 70% de una instalación, una cancha de deporte, ¿tal? Y en el auditorio que había, hubo un momento que solamente podían, ¿cuántas eran? 15 personas eran, o no sé cuántas, o 10 personas en un auditorio de 1000 y pico de localidades. Así es. Una Sí, sí, cuestión así es. política al final, ¿no? Y Bueno. la política no solamente a nivel del gobierno, sino que tendría que ser desde de abajo arriba, los ayuntamientos. Sí. ¿Qué ayuntamiento se plantea tener algún tipo de figura así? Al final también, yo el consuelo que tengo siempre es que alguno de esos niños con los que yo trato, algún día sea alcalde. Digo, o alcaldesa. Siempre espero eso. O sea, mi sueño para seguir ahí continuando con mi labor es esa. Y si este chico, esta chica, el día de mañana tendrá otra experiencia distinta a la que tuvimos nosotros ese primer día de museo y valorará los museos de otra manera. Oye, se supone que esa es nuestra primera labor, ¿no? Como educadores o educadoras, el que hagamos gente de provecho el día de mañana. No es qué bonito es todo, sino, oye, que es importante porque forma parte de la historia de mi tierra, de mi gente, y que mi gente y mi tierra va con un concepto muy amplio, ¿vale? Yo en Cástulo, por ejemplo, les muestro digo, Cástulo está aquí, y lo que les muestro es el planeta. ¿Sabéis? Lo que es el planeta Tierra, y un puntito, y digo, aquí está Cástulo. Y digo, voy a hacer zoom al máximo, y les muestro el Mediterráneo. Cástulo es un punto en el Mediterráneo. Es algo que forma parte de la historia de ese Mediterráneo. Luego hay otras historias que están diseminadas por el planeta, pero en ese momento esa historia tiene que ver no con la provincia de Jaén, no con el chauvinismo de somos, somos una cosa muy grande, somos una cosa muy grande. Educar, al fin y al cabo es educar, y que en algún momento alguien haga clic y dé el paso y sea valiente y que diga, pues vamos a cambiar esto. Yo creo que llegará, ¿no? Tú no estás muy convencido. He visto ahí como el íbero diciendo, no. Que vayan las generaciones. No sé, de momento lo veo Difícil, ¿verdad? La cultura no es rentable desde el punto de vista económico. Ni político tampoco. Ni político tampoco. Está claro que lo rentable siempre es eventos, el pelotazo, ¿no? Que culturalmente se habla. Oye, vamos a traer aquí a Julio Iglesias, ¿no? Y va a ser increíble. Bueno, ahí... A mí me parece que determinadas cadenas de televisión sigan vivas, es decir, por los contenidos que dan, en el sentido, o sea, en lo bueno y en lo malo, las que tienen mucho dinero porque solamente ofrecen basura, y las que ofrecen algunos contenidos que sobreviven. Claro. Bueno, también hay que ver de dónde vienen esos contenidos y de dónde provienen, claro. Yo estos 3 cortitos, pues los he visto de verdad salidos del horno. Al final van 2 logotipos de la Junta de Andalucía y se distribuirán en los canales oficiales. Yo también he preguntado si se pueden distribuir de otra manera, porque no hay ningún joven que se meta en el Facebook oficial de la Junta de Andalucía para disfrutar de... No. Yo creo que hay que saber doblarse y estirarse y ser un poco más maleable, ¿no? Y entender que la cultura no es lo que pasaba en el año 85, ni siquiera en el 99, ni en el 2007. La cultura es otra cosa.
Y ahora mismo la cultura lleva mascarilla y mañana no sabemos cómo será. Lo que está claro es que la gente sigue adelante y entonces no nos podemos quedar atrás. Hay que inventar y seguir ahí. Ya os digo que a mí todo esto que es muy bonito y que había momentos maravillosos, había momentos muy duros, pero muy duros. Yo el primer año de programa educativo me vinieron 50 niños, el primer año. El segundo año 200, ¿vale? El tercer año me vinieron 3000, ¿vale? Hubo varios hallazgos importantes en el yacimiento y aquello se puso de moda. El siguiente año mantuvimos. El quinto año bajamos a 200 otra vez. Es difícil, porque baja el presupuesto, porque bajan los medios, porque baja el apoyo. Yo muchas veces lo que digo es, no quiero dinero, quiero que me apoyéis. Y que apoyéis esto, que salgáis ahí y digáis, oye, que este sitio merece la pena y que hay profesionales ahí. Y que lo aprovechéis. Yo ayer me di una vuelta literal por toda la isla. Estuve viendo sitios y moviéndome por todos lados. Y flipé. Tenéis un sitio chulísimo. Unas posibilidades increíbles. Están ahí. Ahora hay que ponerse. Pero no, es lo que decimos, no solo vosotras, sino también las personas que deciden que os podáis poner con él. Muy bien. Muchas gracias de verdad por venir. Vamos a tomar café. Vamos a tomar café si quieres. Sí, perfecto. Muchas gracias. Vale.